Hola, soy Antonio Castella. Vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de Valencia del año 2014. El enunciado dice: dibuje a escala 4 tercios la planta, el alzado y la vista lateral derecha del objeto dado por su perspectiva isométrica a escala 1:1 sin coeficientes de reducción. Utilice como alzado la vista según A y tome las medidas directamente de la figura. Realice la acotación completa de la misma según norma y se va a valorar el uso de la escala gráfica. No existe ninguna preferencia sobre por qué vista se debe de comenzar e incluso muchas veces se van realizando varias a la vez completándose unas a otras. Lo habitual es empezar por aquella que no tenga deformaciones o se reconozca más fácilmente, pero si no hay ninguna preferencia empezaremos por el alzado, ya que las demás vistas se orientarán alrededor de él. En piezas complicadas o cuando no se tiene mucha experiencia, es una buena práctica el dividir la pieza en partes sencillas e ir dibujando las vistas de esas partes que después se unen. Esta pieza la podemos imaginar dividida en dos partes e incluso cada parte a su vez dividida en varias más. Empecemos por la izquierda. Tenemos una pieza escalonada o unos escalones. Según la dirección del alzado, vemos un primer rectángulo, del que medimos su ancho y alto. Después viene un cuadrado, que colocaremos justo encima. Solo debemos de dibujar aquellas caras que están frente al observador, y es muy común ver en personas que se inician el dibujar la cara que está entre ambas, pero hay que tener en cuenta que estamos ante una perspectiva en la que nosotros siempre estamos por encima de la pieza, por eso vemos esa cara, pero al hacer el alzado nos situamos justo enfrente y esa cara queda como de canto o como una línea y por tanto no se dibuja. Pasamos a la siguiente parte, en la que nos hemos imaginado que está dividida la pieza. La parte inferior la dibujamos como un rectángulo con las medidas tomadas de la perspectiva. La parte superior es una pared inclinada, pero al proyectarla la veremos como un rectángulo. Es importante recordar que solo se pueden medir las longitudes paralelas a los ejes de la perspectiva, así que no podemos medir la longitud de la rampa. En su lugar, dibujamos dos paralelas a los ejes que partan de sus extremos, y esa altura es la que debemos llevar al alzado. Aunque por comodidad nos estamos imaginando la pieza dividida en bloques, estos no existen, por lo que siempre debemos de tener la precaución de ir borrando aquellas líneas imaginarias de unión entre los supuestos bloques. El tercer bloque vuelve a ser la misma pieza escalonada, por lo que su vista tendrá igual forma y medidas a la del primero. Cuando un dibujo no está acotado y las líneas son gruesas, podemos tener la duda de hasta dónde debemos de medir. Nos debemos de guiar por la regla de que siempre se debe de medir hasta la parte media de la línea y nunca hasta sus bordes. Repasemos siempre las vistas para que no se nos olvide borrar las líneas imaginarias de unión entre los bloques. El penúltimo bloque está formado por una parte prismática y un agujero coliso abierto. Los laterales del prisma se verán como cuadrados y el agujero se verá como un rectángulo. No se nos debe de olvidar de dibujar el eje del agujero. También borramos las líneas imaginarias de la unión entre los bloques. Nos queda el último bloque. Es una pieza prismática con una esquina redondeada y un agujero cilíndrico. El problema viene de que no han dibujado los ejes, así que es imposible saber dónde acaba la parte plana y dónde empieza la parte curva. Y por lo tanto, averiguar el radio puede parecer que es una cuestión de aproximación. Sin embargo, existen procedimientos para averiguarlo. En el primer procedimiento, dibujamos paralelas a los ejes de la perspectiva que sean tangentes a la hélice del agujero. La medida del lado de ese cuadrado isométrico es la medida del diámetro del agujero y su centro está en el punto de cruce de las diagonales. Con paralela a los ejes por el centro, podemos averiguar el radio del acuerdo exterior. Este procedimiento es práctico y rápido, pero el siguiente es más ortodoxo y se basa en nuestros conocimientos de curvas cónicas. Se dibuja una recta cualquiera que corte a la hélice. Después dibujamos una segunda recta paralela a la primera en cualquier lugar. Borramos la parte de las rectas que sobresalen de la hélice, unimos sus puntos medios y prolongamos hasta que corten a la hélice.
El punto medio de esta última recta es el centro de la elipse. Por el centro trazamos paralela a los ejes de la perspectiva y sobre ella medimos los diámetros o radios. Deducido el centro, medimos las distancias que hay desde él hasta los lados de la cara y con esas medidas dibujamos los ejes de trazo y punto en el alzado. Con los radios obtenidos dibujamos una circunferencia para el agujero y un cuarto de circunferencia para la parte exterior. Con los extremos levantamos líneas verticales y horizontales y ya tenemos la cara que faltaba y todo el alzado al completo. Seguimos con la planta. La parte izquierda estará compuesta de la cara superior con forma de U invertida. Para la rampa recurrimos a las dos líneas que dibujamos paralelas a los ejes de la perspectiva y con esa medida dibujamos el rectángulo en que queda proyectado. Por delante quedan tres rectángulos que completan el lado izquierdo. Para la derecha, la zona trasera se verá como un rectángulo. El agujero cilíndrico se dibujará con dos líneas de trazo y le añadiremos el eje de trazo y punto. En la última zona resulta sencillo determinar el diámetro del agujero coliso, ya que es igual a la distancia entre los dos lados planos. Pero también debemos saber dónde está el centro. Para ello podemos utilizar uno de los procedimientos anteriores. El más simple es trazar tangentes a la elipse y llevar el radio, que ya conocemos desde uno de los vértices. Con otra paralela a los ejes determinamos dónde está el punto de tangencia y por tanto el centro. Ahora podemos medir las distancias del centro a los lados y situar los ejes en la planta. Lo completamos con una semicircunferencia y desde sus extremos dos verticales. Por último, cerramos la superficie con horizontales y una vertical. Ya tenemos la planta completa. Solo nos falta dibujar el perfil. La mitad derecha de la pieza, vista desde el lado derecho, se ve como una L. Las medidas se pueden obtener tanto de la perspectiva como de las vistas que ya tenemos dibujadas. Le añadimos las dos líneas ocultas del agujero cilíndrico y su eje, llevándolos directamente desde el alzado. Para el agujero coliso, solo tenemos un contorno y su eje, que podemos medir en la planta. La primera cara de la parte izquierda forma un escalón en el perfil, y aquí nos podemos encontrar con una duda, ya que parte del contorno del escalón queda como línea oculta, y esta coincide con el eje del agujero cilíndrico. Entonces, ¿qué se debe de dibujar? ¿Una línea de trazos o una de trazo y punto? Las normas nos dan una prioridad entre los distintos tipos de líneas cuando se superponen. Las líneas continuas prevalecen sobre todas y las líneas de trazo prevalecen sobre las de trazo y punto. Luego, cuando coincide una línea de trazo y una línea de trazo y punto, hay que dibujar la línea de trazos. Solo nos queda la pared que está en contacto con la rampa. En una perspectiva no se puede medir los ángulos, pero sí las longitudes que son paralelas a los ejes. Luego situamos sus extremos y los unimos con línea de trazos, por estar tapado por la parte escalonada. Todas las vistas están completadas. En un próximo vídeo comentaremos el uso de la escala gráfica y la acotación. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.